Vamos entonces a proceder a la última unidad del curso. Ok. Bueno, esta última unidad es bastante interesante. Se llama análisis de varianza. ¿Se acuerdan cuando queríamos en las unidades, bueno, creo que a la mitad del curso, estábamos evaluando cómo hacer inferencias o cómo sacar conclusiones acerca de una muestra? Y luego vimos cómo hacer inferencias o sacar conclusiones entre los parámetros de dos muestras. Okay. En este análisis de varianza, ahora la idea es generalizar. Vamos a buscar generar inferencias, pero cuando tengamos múltiples muestras. O sea, no nada más dos. Vamos a buscar tener varias. Digamos, 5 muestras o no sé, el número que ustedes gusten. Pero vamos a tener varias y vamos a buscar analizar un cierto parámetro entre ellas y queremos decir cuándo se cumple una cierta propiedad. ¿Okay? Esa es la idea del análisis de varianza. Es la extensión de lo que vimos para dos muestras ya a un número indeterminado de muestras donde queremos evaluar una cierta inferencia. Y vamos, es relativamente corto. Vamos a ver este análisis de varianza en la literatura se conoce como ANOVA. ¿Okay? Y el que vamos a ver es el ANOVA de un solo factor. Y vamos a ver comparaciones múltiples con el ANOVA. Y en el ANOVA inicial vamos a suponer que todas las muestras tienen el mismo número de elementos. Y en la última sección de la unidad vamos a ver cómo extenderlo cuando las muestras son diferentes. O sea, el número de elementos en cada una de las muestras puede cambiar. Okay. La parte teórica de esta unidad la estoy tomando del capítulo 10 del libro Probabilidad de Estadística para Ingeniería y Ciencias de Bohr. Y los ejemplos los estoy tomando del libro de Triola, de estadística. Bueno, ¿cómo vamos a definir ANOVA? ANOVA de un solo factor. Va a ser una colección de modelos, ¿ok? Y sus procedimientos asociados para generar respuestas cuantitativas, ¿ok? De unidades experimentales. ¿Sale? En este planteamiento, déjame, aquí está. En este planteamiento de ANOVA, de análisis de varianza de un solo factor, vamos a suponer que tenemos... Profesor, disculpe. Ma- ¿Está Mande, compartiendo mande. pantalla? Es que, bueno, yo no la veo. No sé si solo soy yo. En teoría, sí, déjenme ver. ¿Los demás sí lo pueden ver? No, tampoco. ¿No? Nada más se quedó como si estuviera cargando. Ah, porque a mí sí me daba como que el menú como que estuviera compartiendo. Una disculpa, déjenme volver a resetear esto. Ahí va de nuevo. A ver. ¿Se ve ahora sí? Sí, listo. Y ahora sí, ya. Pues, Sí. Perdón, no sé. Me daba el menú como que sí estaba funcionando el compartir, pero no estaba. Bueno. Bueno, entonces les decía, esta ya es la última unidad del curso. Se llama análisis de varianza o ANOVA. Y vamos a tener 3 secciones relativamente, es corto. Y les comentaba que la parte teórica o la parte analítica la estoy tomando del libro de probabilidad estadística para ingeniería y ciencias de Bohr. ¿Okay? Los ejemplos estoy tomándolos parte del libro de Triola, pero la parte analítica me parece que está mucho mejor descrita en el libro de Bohr. Bueno.
Ok, entonces aquí la idea de ANOVA es, vamos a analizar la respuesta de un número de poblaciones o un número de tratamientos, vamos a decirlo I poblaciones o I tratamientos, y queremos comparar, ojo, el valor medio en esas I poblaciones o I tratamientos. ¿Ok? Vamos a suponer que ustedes están probando un nuevo medicamento para, vamos a suponer que ustedes tienen un grupo de personas hipertensas y esas personas hipertensas las dividen en, digamos, en 5 poblaciones y a cada uno de ellos les van a administrar un fármaco para buscar regular la presión arterial y entonces van a evaluar cuál es la respuesta en cada uno de esos 5 poblaciones donde distribuyeron su fármaco. Y lo que ustedes quieren evaluar es el valor medio de la presión arterial entre cada uno de esos 5 grupos. ¿Ok? La idea en este caso es evaluar una prueba de hipótesis. Y en esta prueba de hipótesis, ¿se acuerdan que cuando teníamos pruebas de hipótesis, la hipótesis 0 era básicamente que el parámetro era igual a un valor y en la alternativa, la idea es que fuera menor o mayor que el valor de la hipótesis 0 o simplemente diferente? ¿Ok? Aquí vamos a tener dos hipótesis. La hipótesis nula es que los valores medios de las I poblaciones son iguales. ¿Sale? Y en la hipótesis alternativa es que al menos uno de ellos es diferente. O sea, al menos dos tienen valores medios diferentes. ¿Ok? Déjame tratar de ilustrarlo esto gráficamente. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos una población 1, una población 2 y tenemos al final otra que sería una población I. ¿Sale? Entonces tenemos en este caso I poblaciones. ¿Ok? Y de esos I poblaciones, aquí tenemos un parámetro que estoy analizando. ¿Ok? Vamos a suponer ahorita, para ponerle un ejemplo, vamos a suponer que de esas I poblaciones yo estoy analizando la edad. O puede ser la altura, o puede ser el peso, o puede ser, no sé, el nivel de estudios en una cierta población.
¿Sale? Y ese mismo parámetro yo lo reviso en la población 2 y lo reviso en la población I. Y lo que quiero evaluar con ANOVA es si, por ejemplo, estoy refiriéndome a la edad promedio en la población 1 es igual a la edad promedio en la población 2 y es igualmente igual a la edad promedio en la población I. ¿Sale? Eso es lo que me va a permitir analizar ANOVA de un factor. ¿Ok? Si esos valores promedio de ese parámetro en cada una de las poblaciones son iguales o si son diferentes. ¿Ok? A ver, aquí es importante que entiendan esta parte. ¿Sale? Sí. ¿Sí, sí, muchachos? Sí, por ejemplo, ustedes pueden decir, a ver, ¿sabes qué? Yo voy a analizar la edad promedio de ingreso a la Facultad de Ciencias por carrera. ¿Ok? Y entonces mis poblaciones son las 10 carreras que tiene la Facultad de Ciencias. Entonces, tenemos la población asociada con ingeniería biomédica, con biología, con matemáticas aplicadas, con física y así las 10 carreras, ¿no? Y entonces yo lo que quiero evaluar es, voy a preguntarle a todos los estudiantes que acaban de ingresar por cada una de las carreras su edad. Y entonces yo quiero ver si la edad promedio en esas 10 carreras es exactamente la misma al ingresar a la facultad. ¿Ok? O si no. Entonces, esto me va a permitir tener un procedimiento que me va a dar una cierta certeza de la aseveración. De decir si la edad promedio es equivalente entre las 10 carreras o no, ¿sabes qué? La edad promedio a lo mejor vamos a decirlo, en física es mucho menor. ¿Sale? Eso es lo que me va a permitir decir ANOVA. Okay. Bueno, vamos a suponer que esas I poblaciones o I muestras de población son aleatorias. ¿Ok? Y aquí es importante lo siguiente. Vamos a suponer que son del mismo tamaño todas. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que en la población 1 yo tengo, en este caso le estoy diciendo J valores, en la población 2 tengo igual J, en la población iésima yo tengo igual J elementos. ¿Okay? Esto me va a simplificar ahorita el análisis, pero eventualmente al final de la unidad voy a colocar el procedimiento para evitarme esa suposición de que sean iguales las muestras. ¿Okay? Pero ahorita de entrada, déjenme tomarme esa suposición de que son iguales. Bueno, en cada una de esas poblaciones, yo tengo muestras. Cada una de esas muestras la voy a denotar por dos índices, este I y este J. El primero I me va a definir en qué población está o qué tratamiento corresponde. Y la J-ésima es la medición dentro de esa población. Entonces, en este caso, I, el índice I va desde 1 hasta I mayúscula, que son el número de poblaciones o tratamientos, y la J va desde 1 hasta J mayúscula, que son el número de mediciones o unidades experimentales. ¿Sale? Este valor en cada uno es una variable aleatoria. Cuando ya en particular toma un valor, entonces eso toma, en lugar de definirlo como mayúscula, lo voy a denotar como minúscula. Pero no se me asusten, es nada más decir que en general es una variable aleatoria. Cuando ya toma un valor particular, es el valor en minúscula. ¿Sí? Si hay algún detalle, me interrumpe, ¿no? Bueno, como en todos estos estudios, vamos a suponer que las mediciones o cada una de las variables aleatorias o lo que medimos son independientes entre sí. Es decir, el elemento, digamos, de la primera población no tiene nada que ver con el elemento de la primer elemento de la tercera población y con ningún otro. O sea, no tienen relación entre ellos. ¿Ok? Y vamos a suponer que todos
los elementos de la iésima población, ¿ok?, tienen el mismo valor medio. ¿Ok? Y este es la suposición más fuerte. La varianza siempre es la misma. O sea, la varianza de todas las variables o de todas las variables aleatorias o de todas las observaciones es igual. ¿Ok? Cuando ustedes plantean un procedimiento, siempre tienen que hacer suposiciones, ¿ok?, para poder llegar a una solución práctica. En ciertos escenarios, esas suposiciones pueden ser verdaderas. En otros casos que ustedes estén estudiando, puede que no. Entonces, hay que entender qué suposiciones hay para ver qué procedimiento aplico. En este caso, el ANOVA asume que la varianza es la misma para cada una de las observaciones que tenemos dentro de los tratamientos o de las poblaciones. ¿Ok? Si eso no se da, entonces hay que emplear otra técnica. ¿Ok? Pero eso es lo que se asume. Y cada una de las poblaciones tiene el mismo, más bien, cada medición dentro de las poblaciones tiene el mismo valor medio. ¿Ok? Este sería el valor medio para la iésima, en este caso, población. Ok. ¿Hasta aquí bien? Sí. Ok. Bueno, vamos a definir ciertos parámetros. ¿Okay? Tenemos cada una de estas poblaciones. Entonces vamos a calcular de cada una de esas poblaciones el valor medio. ¿Ok? Entonces, el valor medio de la iésima población lo voy a definir en esta notación, que es una barrita superior, y entonces aquí le pongo el índice I. Este es el valor medio de la iésima población. Bueno. Ok. Acuérdense que estamos suponiendo que cada una de las poblaciones tiene el mismo número de elementos, que es J. ¿Okay? Entonces aquí sería 1 en J. Aquí estoy sumando con respecto del índice J, que es el que me dice el elemento dentro de la población. ¿Ok? Bueno, entonces cuando le pongo una barrita, entonces me va a decir el valor medio. Voy a definir también la media global. Es decir, si ustedes juntan la población 1, población 2, población I, y las juntan todas y sacamos el valor medio, eso lo voy a llamar la media global. Y simplemente es la X barra, pero con 2 puntitos de subíndice. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en total tengo, si ustedes suman todas las muestras de la primera población hasta la J, hasta la iésima, voy a tener I por J valores en total. ¿Sí? Porque tengo I poblaciones con J elementos cada uno. Entonces, la media global es hacer la sumatoria sobre todos los I y sobre todos los J, y tengo que dividir entre I por J. Eso es la media global. ¿Ok? Bueno.
La hipótesis nula, habíamos dicho que era de que los valores medio acá está, son iguales. ¿Ok? Y la hipótesis alternativa es que por los menos 2 son diferentes. ¿Ok? A ver, ¿cómo lo planteamos eso? Si la hipótesis nula es verdadera, va a querer decir que estos valores medios por cada una de las poblaciones deben de ser muy cercanos entre sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Fíjense, entonces, esta es la clave. Las j-décimas observaciones de cada valor medio van a estar de alguna manera cerca. Aquí la clave es entender qué significa cerca. ¿Ok? O cómo vamos a cuantificar cerca. ¿Ok? Bueno, vamos a evaluar, en este caso, ciertas medidas que me van a decir qué tan dispersos son los datos. Y esto lo vamos a retomar. No sé si recuerdan cuando veníamos en la unidad de inferencia para una muestra e inferencia para dos muestras, que veíamos cómo analizar, hacer una inferencia acerca de la varianza. ¿Ok? Y cuando veíamos esta inferencia de la varianza, surgía ahí unas distribuciones especiales, que es la distribución chi cuadrada. Cuando comparamos la varianza entre dos poblaciones, teníamos la distribución F y así. Bueno, eso lo vamos a retomar ahorita. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a definir dos medidas importantes aquí en el análisis de varianza. El cuadrado medio para los tratamientos. Okay. A ver, ¿qué va a hacer esto? Fíjense, lo que vamos a analizar con esta medida MSTR, no me le vean las matemáticas, les voy a explicar un poco. ¿Qué es lo que quiero ver? Es básicamente qué tan dispersos están los valores medios por cada población del valor medio global. ¿Sale? Y eso lo voy a comparar entre las desviaciones o la varianza por cada una de las muestras, perdón, de cada población. A ver, otra vez. Para encontrar esta noción de qué tan cercanos están estos valores medios observados, estos valores que están aquí, voy a definir dos métricas. El cuadrado medio para tratamientos. Este MSTR lo único que hace es, voy a ir calculando del valor medio de la población 1, qué tan lejos se encuentra del valor medio global. Y eso se lo voy a sumar a la diferencia del valor medio de la población 2 contra el valor medio total. Y así me voy. Y los voy a sumar. Y voy a tener una medida, si se fijan, de dispersión con respecto del valor medio total de todas las poblaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que me dice MSTR. Que si esto es pequeño, pues ahí me va diciendo que los valores medios de cada una de las poblaciones se encuentran cercanos del valor medio global de todo. ¿Okay? Si esto es muy disperso, pues me quiere decir que hay mucha diferencia entre los valores medios de cada una de las poblaciones. Bueno, este valor lo podemos calcular de esta otra manera. De hecho, es bastante directo que lo pueden encontrar. Que esta ya es una forma de que se cuantifica, si quieren más fácil. Pero bueno, también podemos calcularlo de esta manera. Bueno, vamos a calcular otra medida de dispersión. Se llama el cuadrado medio para el error. Este MCE lo que va a hacer es, vamos a calcular
la desviación, la varianza para la población 1, la varianza para la población o la varianza muestral de la población 2, la varianza muestral de la población I. Entonces aquí yo lo que yo tengo es la varianza muestral de la población de la población 2 y esta es la de la población I. ¿Ok? Entonces, yo voy calculando las varianzas por cada una de las poblaciones, las sumo y las divido entre el número total de poblaciones. Eso, si se fijan, me dice la variabilidad interna de cada población. Y eso lo voy a comparar con la variabilidad entre los valores medios. Okay, entonces voy a comparar esta medida MSTR con esta medida MSE. ¿Ok? Y entonces, fíjense, aquí esta es la clave. Cuando cuando los valores medios sean prácticamente los mismos entre poblaciones, yo voy a tener que el valor esperado de MSTR debe ser igual al valor esperado de MC. ¿Ok? Y de esto debe coincidir con la varianza de los datos en general. ¿Ok? Entonces la clave es, voy a comparar este parámetro con este parámetro. Cuando estos dos sean muy cercanos, entonces me va a decir que la hipótesis H0 es verdadera. Y cuando sea falsa, entonces yo voy a tener que este parámetro va a ser mucho mayor que la varianza que tengo promedio por cada una de las poblaciones. ¿Ok? Entonces yo voy a tener estas dos condiciones. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué voy a utilizar? Pues así como hicimos el análisis de varianza para dos poblaciones, que era en función del cociente, vamos a hacer el estadístico de prueba dividiendo MSTR entre el valor de MC. Cuando esto sea cercano a 1, quiere decir que la población, perdón, que la hipótesis 0 es la hipótesis correcta. Y cuando esto sea, en este caso, mayor a 1, esto me va a decir que la hipótesis alterna es la que estaría prevaleciendo en mis datos. ¿Ok? Ahora, este cociente, al igual que veíamos en, para dos poblaciones, esto se va a ver como una distribución F. Pero ahora aquí hay que tener cuidado. En los grados de libertad, en el numerador es I-1, pero en el denominador, como estoy considerando todos los datos que tengo de todas las poblaciones, aquí los grados de libertad sería I por J-1. ¿Ok? Entonces, nada más hay que tener cuidado con eso. En resumen, si el valor del estadístico F, que es este cociente, sobrepasa, es mucho mayor a 1, entonces yo voy a tener un cuestionamiento acerca de que si los valores medios son iguales. Básicamente podría decir que si es mucho mayor a 1, no van a ser iguales. Okay. Voy a considerar un nivel de significancia alfa como he considerado.
Y entonces puedo establecer una región de rechazo definiéndome un valor crítico. Así como le hice en el análisis para determinar la inferencia de dos poblaciones en la varianza. Y entonces el valor crítico lo calculo tal que la probabilidad hacia arriba o la probabilidad a partir de este valor crítico sea igual a alfa. ¿Ok? Y esto me va a permitir entonces calcular el p-valor. El p-valor lo voy a calcular con respecto a la distribución f, tomándose la probabilidad a partir del estadístico de prueba de f. Quiero calcular la probabilidad. Y cuando ese valor es menor a alfa, entonces yo tengo certeza de que puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? A ver, ahí les voy en resumen. Yo tengo entonces y poblaciones y tratamientos. ¿Ok? Entonces, de esos y poblaciones, cada una de las poblaciones tiene el mismo número de elementos, en este caso J. ¿Ok? Entonces, para poder evaluar si el valor medio de estas mediciones en la población 1 es igual al valor medio de la población 2, de la población I, voy a hacer mi prueba de hipótesis ANOVA. ¿Ok? Entonces, en esa prueba, lo que yo tengo que calcular es este parámetro MSTR y MSE. Entonces, para calcular MSTR, yo tengo que calcular el valor medio de la población, de cada una de las poblaciones, y el valor medio total. Y eso voy a calcular, ya que tengo estos dos parámetros, calculo este índice MSTR. Ya que obtuve MSTR, ahora calculo MSE, que es la varianza muestral de cada una de las poblaciones, sumarlas y dividirlas entre el total de cuántas poblaciones estoy estudiando. ¿Ok? Ya que tengo MSTR y MSE, calculo mi estadístico de prueba, que es el cociente. ¿Ok? Ya que tengo mi estadístico de prueba, lo que puedo hacer es calcular el p-valor. Y si el p-valor es menor a alfa, entonces puedo rechazar la hipótesis nula. De manera alternativa, lo que puedo hacer es calcular este valor crítico en función del nivel de significancia. Y si el estadístico está por arriba del valor crítico, entonces puedo rechazar también la hipótesis nula. ¿Ok? Muchachos. ¿Sí? Sí, sí, perdón. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿sale? Creo que esto se entiende mejor ya cuando lo vemos con números. Y vamos a ver un ejemplo pues no tan grande, ¿no? Vamos a ver. Dice, ejemplo 1. Dice, los datos siguientes se obtuvieron de un experimento donde se evalúa el grado de manchado para telas copolimerizadas con 3 diferentes mezclas de ácido metacrílico. ¿Ok? Entonces, ustedes van a analizar el nivel de la mancha que tiene en la tela para esas diferentes mezclas. ¿Ok? Entonces, ustedes, si se fijan, aquí hay 3 poblaciones, en este caso, I es igual a 3. Tengo 3 poblaciones. ¿Y cuánto vale J? Cada población, ¿cuántos elementos tiene? .
5. 5. ¿Sale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es, voy a probar esas 3 mezclas y quiero ver si el nivel de mancha en mi tela cambia. ¿Ok? Imagínense que ustedes están haciendo una prueba de calidad y entonces quieren ver si el cambio en estas mezclas les produce un cambio significativo en el nivel de mancha de sus telas que están produciendo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un análisis ANOVA, ¿ok? Y vamos a utilizar un nivel de significancia del 1%. Entonces vamos a tomar aquí 0.01. Y entonces aquí la pregunta que queremos respondernos es, ¿existe una diferencia significativa entre los valores medios del grado de manchado para las 3 mezclas? ¿Ok? Bueno, entonces aquí tengo mis datos. Los cálculos los vamos a hacer con R, ¿ok? Y primeramente, si recuerdan, asumimos que los datos provienen de una distribución, en este caso gaussiana, con una media μ1, bueno, una media μ y una varianza. Entonces vamos a checarlo por la gráfica de probabilidad normal. Acuérdense que si esa gráfica los datos se alinean en una recta, entonces pues podemos suponer que los datos vienen en una distribución normal. En este caso tenemos 15 valores. ¿Sí? Y si se fijan, relativamente están cerca de la recta, nada más aquí este punto y estos son los que están un poquito más alejados. Entonces, digamos, hay una buena seguimiento de la recta. Bueno, utilizamos ANOVA de un solo factor y lo que encontramos es que al final no había suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, es decir, que podemos decir que las tres mezclas generaban el mismo nivel de manchado en la tela. ¿Ok? Ay, mira, aquí se me quedó un punto, no me fijé. Y esto lo podemos encontrar en este caso, el valor crítico que tenemos en el estadístico de prueba. En este caso, como tenemos 0.01, entonces aquí es alfa. Aquí se acuerdan que era I menos 1. Y aquí era I por J menos 1. Y es igual a 3, entonces I menos 1 son 2. Y en este caso I es 3 y J es 5, entonces aquí se quedan 3 por 4, sean 12. Entonces el valor crítico es de 6.92 y el estadístico que me da es 0.98. Entonces, si se fijan, esto está por debajo del valor crítico, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula. Es decir, los valores medios se verían que provienen tienen el mismo valor. El p-valor es 0.4, entonces 0.4 es arriba de 0.01, entonces tampoco puedo rechazar la hipótesis nula. Entonces no la puedo rechazar. ¿Sale? A ver, vamos a ver entonces el código en R. Entonces, por favor, a ver, vamos a movernos hacia Colab. Entonces aquí es colab.to diagonal R. A ver, necesito que estén ahí, por favor.
Sí, profe. ¿Sí? ¿Ya estamos? Bueno, a ver, entonces, lo primero que voy a hacer es dar de alta las 3 poblaciones. En las poblaciones las estoy dando como el vector x, y, z. Entonces tengo x, y, z. ¿Okay? Y al final estoy concatenando los valores en x, en y y en z en un vector que le estoy llamando xt, que tendría las muestras de cada una de las 3 poblaciones. Y lo que estoy haciendo es analizando la gráfica de distribución normal con los datos completos, los que concateno, la primera muestra, la segunda y la tercera. Estos datos son los que estoy tomando de aquí. ¿Ok? Del nivel de manchado aquí estamos 0.56, 1.12, 0.9, 1.7, 0.94 y así. Son 15 valores. Y ahí aquí estaría la gráfica, ¿no? A ver, necesito que estemos ahí ya todos. ¿Sí pudieron? Sí. Sí. Bueno, entonces tenemos que enseguida, para hacer el análisis ANOVA, es lo que les comentaba. Tenemos que evaluar este parámetro MCTR y MCE, sacar el cociente, ya que tengo el cociente que es el estadístico de prueba, después calcular, en este caso, el p-valor. Entonces lo que sigue es evaluar mi prueba de hipótesis. Entonces me voy aquí a saltar, voy a crear otra celda de código. Y aquí me voy. Sale. Bueno, voy a definir primero el nivel de significancia alfa como 0.01. Defino J, que es el número de elementos en cada una de las poblaciones, como la longitud del vector X. Tomo I, que es el número de poblaciones, como 3. Y lo que hago es genero aquí mi valor crítico. ¿Saben? Y lo voy a imprimir aquí. Okay. Después voy a calcular el valor medio de cada una de las muestras. Acuérdense que, perdón, de las poblaciones. Acuérdense que tengo los datos de mi población 1 están en X, vector X, luego vector Y y vector Z. Entonces voy a definir como MX, MY y MZ los valores de los valores medios. Y voy a definir como M global el valor medio de X sub T. Acuérdense que X sub T es cuando concatenan todos. Entonces, esta sería como la media global.
Bueno, voy a calcular enseguida las varianzas por cada una de las poblaciones. Y voy a calcular MSTR. Calculo la varianza de X, la varianza de Y, la varianza de Z. Acuérdense, MSTR dijimos que era J que multiplicaba a la media de la primera población menos la media global al cuadrado, más la media de la segunda población menos la media global al cuadrado. Y aquí me falta un menos. Ok. Y todo eso lo divido entre I menos 1. Y el parámetro MCE era la varianza en la primera población más la varianza en la segunda más la varianza en la tercera entre el total del número de poblaciones. Calculo mi estadístico, es el estadístico de prueba. Calculo después el p-valor, aquí lo utilizo con P de F, de la distribución F, acá lo calculaba con cuantilar de la distribución F. Y aquí sería F, I menos 1, I por J menos 1. Y voy a calcular, voy a crear un vector de resultados donde defino la media global, el estadístico, el p-valor y si se rechaza. Y después imprimo. A ver, no sé si... Aquí está. Aquí me interesa sobre todo que me entiendan cada uno de los pasos. ¿Sale? La clave es calcular, es MSTR y calcular MCE, luego el estadístico de prueba. Sí. Acuérdense, cuando este valor es cercano a 1, quiere decir que los valores medios son muy cercanos de cada una de las poblaciones. No, déjenme ver. Aquí al final aquí es PA, FA. Punto, ajá, ese es el valor crítico. Aquí yo tengo la media global es de 0.88, que se fijan está muy cercano a 1, o sea, que dice que los valores medios son muy cercanos. Aquí está el valor F, es 0.98, que les digo es muy cercano a 1. El p-valor 0.4, entonces aquí en este caso se rechaza, entonces me queda un 0, porque es falso. Entonces, básicamente los valores medios en este caso son muy cercanos. A ver, no sé si aquí está. ¿Alguna duda del procedimiento? ¿Lo pudieron ejecutar? Sí, Sí, los demás. Sí. Sí, profe, todo. Sí.
Aquí tengo que poner... Aquí está. Déjenme, aquí voy a graficarles nada más los valores originales de las tres poblaciones. Aquí lo voy a poner en rojo. Ya, sí, perdón, si quiero que aparezcan en la misma, tengo que poner aquí un line. Creo que aquí ya no va este. Aquí me falta una comilla. Ah, no recuerdo. Déjenme nada más aquí, slime. Bueno, perdón, ahorita no recuerdo bien cómo puedes graficar los dos datos de manera conjunta. Bueno, ahorita reviso. Bueno, bien, de aquí, este ejemplo. Bueno, vamos a ver el segundo. Dice, para la base de datos de flores iris, en R, acuérdense que esta contiene mediciones de longitud y ancho de pétalo y de sépalo de la flor, de 50 flores en cada una de las especies, que son setosa, versicolor y virgínica. Vamos a evaluar a través de un análisis ANOVA y con una significancia del 5%, si hay diferencia entre los valores medios de las variables longitud, ancho de sépalo, longitud y ancho de pétalo. ¿Ok? Es decir, vamos a evaluar si existen diferencias entre estas características de cada una de las flores en los valores medios. ¿Sale? Entonces aquí vamos a hacer, queremos evaluar si la longitud del sépalo, el valor medio es diferente para setosa, versicolor y virgínica, y el ancho del sépalo y así. Entonces, cada una de estas cuatro propiedades vamos a evaluarla con respecto de estas tres clases. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, es evaluar si los datos tienen una distribución normal. En este caso, vamos a tener, aquí están, déjenme los gráficos, pues se parecen mucho, ¿no?
De hecho, en este caso, ancho de sépalo es muy cercano, longitud de sépalo igual. Longitud de pétalo, aquí es donde estas partes en las orillas se aleja de la distribución normal. Igual aquí en ancho de pétalo aquí. El sépalo, digamos que está mejor portado, aunque acá hay ciertos detalles. Pero digamos que ahí van. Ahora, para cada una de las evaluaciones, nosotros vamos a tener 50 muestras, ¿ok? Y voy a tener 3 poblaciones. Acuérdense, las poblaciones van a asociarse con cada una de esas categorías de las flores. ¿Sí? Setosa, virgínica y versicolor. ¿Ok? En este caso, como estoy considerando una significancia del 5%, el valor crítico en este caso es de 3.6. Entonces, si el estadístico está arriba de 3.6, nosotros podemos juzgar que hay diferencia en los valores medios por clase de flor. Que eso a mí me interesa. O sea, si yo puedo evaluar que hay una diferencia entre esas características, entonces digamos que me va a permitir después utilizarlas para clasificar las flores. ¿Sí? Esa es eventualmente la utilidad de esto. Si no hubiera una diferencia estadística, entonces no me van a servir estas características morfológicas de las flores para eventualmente clasificarlas. ¿Okay? Bueno, aquí está, aquí está, aquí está. En este caso, para las 4 variables se rechaza la hipótesis nula, es decir, se rechazan que los valores medios sean iguales, entonces sí son útiles para clasificar. Ok. De hecho, y los valores, los p-valores son muy pequeños, considerando que siempre entonces va a haber un rechazo de la hipótesis nula. Y bueno, aquí está el estadístico para longitud del sépalo, es pues, muy alto. Acuérdense que si los valores medios son iguales, está cercano a 1. Los p-valores son muy pequeños, entonces en cualquier caso voy a rechazar la hipótesis nula de que son iguales. Una manera que puedo visualizarlo es, ¿se acuerdan los diagramas de caja? Si yo dibujo los diagramas de caja, ahí claramente voy a ver que los valores son diferentes. Acuérdense que los diagramas de caja, ustedes van a graficar, en este caso, la mediana, que es este valor aquí en medio. Esta es la mediana, o es el segundo cuartil. Este de aquí es el primer cuartil. Este es el tercer cuartil. Y aquí están los valores extremos de la región intercuartil. ¿Ok? Son los valores extremos los que están en las orillas. Entonces, fíjense que las medianas, pues obviamente para cada una de las clases, aquí es setosa, virgínica, y según yo este es versicolor. Fíjense que cada una pues se ven muy diferentes, ¿no? Entonces sí hay una diferencia que ayude a la clasificación. De hecho, si ustedes observan, aquí hay una mayor diferencia en la morfología del pétalo que del sépalo. La morfología del sépalo, aquí pues sí hay diferencias, pero se ven muy cercanas si se fijan las medianas. Pero en cambio el pétalo es mucho más claro. De hecho, aquí se ve en el ancho del pétalo, este ayuda mejor a discriminar. ¿Sí? Podríamos, de hecho, las técnicas de clasificación en esta base de datos lo que utilizan generalmente son la morfología del pétalo, que les ayuda a generar una mejor diferencia. El sépalo sí hay diferencias, pero no tan claras, si se fijan, aquí aparecen más pegadas. Acuérdense que estos como circulitos denotan
los outliers. O valores extremos. No, serían valores atípicos. Perdón. Fíjense que aquí ya mencioné algo que se llama clasificar. Eso no lo hemos visto. De hecho, los que les interese, el siguiente semestre voy a dar la clase de aprendizaje y clasificación, donde la idea es, vamos a buscar generar características de las poblaciones que me permitan clasificarlas. En este caso, para esta base de datos es muy utilizada en clasificación y los parámetros de longitud y ancho de pétalo son los que se utilizan generalmente para clasificar. Porque el sépalo sí hay diferencias, pero les digo, no son tan significativas como las asociadas con el pétalo de la flor. Bueno, vamos a desarrollar el código en R. Entonces aquí voy a... Aquí estoy. Bueno, primero lo que estoy haciendo es básicamente nada más graficando las gráficas de probabilidad normal. Ok. Acuérdense que la base de datos se llama Iris y tiene 5 columnas. Las primeras 2 son asociadas con el sépalo y las siguientes 2 con el pétalo y la quinta es la de la categoría o de la especie. Entonces aquí voy a utilizar la primera, que es longitud de sépalo, la segunda, que es ancho de sépalo, longitud de pétalo la tercera y cuarto ancho de pétalo. Acuérdense que con este parámetro de par mf_row lo que hago es genero una gráfica donde voy a tener, en este caso, un renglón y 4 columnas. Y en cada una de esas columnas o cada de esas casillas voy a colocar una de las gráficas de probabilidad normal. Y entonces es lo que tienen aquí, ¿no? Por eso les queda aquí es una columna, un renglón, 4 columnas. Ok, a ver, no sé si tienen dudas. No, profe, por ahorita no. No. Acuérdense que en este caso me voy a enfocar en la columna 1, 2, 3 y 4 del arreglo iris. ¿Sale? Bueno, a ver, entonces voy a crear aquí otra casilla. Okay. Para que esto se haga más sistematizado, voy a crear un ciclo que me va a permitir... me quedé aquí. Que me va a permitir hacer esto de manera más... más sistematizada. A ver, lo voy a escribir aquí todo completo y ya, híjole, sí está la...
A ver, les voy a ir explicando qué hago. Voy a colocar los resultados en una matriz que le voy a llamar Results Iris, que va a tener 4 renglones. Cada renglón representa una de las características que estoy evaluando, que es longitud, ancho de sépalo, longitud, ancho de pétalo, por eso tengo 4. Y voy a definir 3 resultados, entonces tengo 3 columnas. Coloco mi nivel de significancia en 0.05, que es este parámetro alfa. Y después voy a generar mis gráficas. Estas gráficas van a ser las que coloqué de los diagramas de caja. Y voy a dividir igual en un renglón y 4 columnas. Para hacerlo más rápido y no repetitivo, voy a utilizar un ciclo for, donde la variable i me va a permitir ir desde la valor 1 hasta 4. Esto es para irme analizando columna tras columna de los datos en la matriz iris. Entonces, la primera población, fíjense, voy a tener 3 poblaciones. La primera es de la especie setosa, la segunda es de la especie versicolor y la última es de la especie virgínica. Entonces les llamo X, Y, Z. Y esto lo hago para poder reutilizar el código que había colocado en el ejemplo anterior. Se fijan, así estaban nombrados. Y aquí, en cada una de ellas, fíjense cómo la columna que me va a referenciar es la columna I, que es la que va a cambiar con el índice del ciclo for. Ya que definí eso, todo lo que había hecho anteriormente para el ejemplo anterior lo puedo reutilizar. Es el mismo código, exactito el que tienen acá arriba. O sea, este código que tenían aquí arriba. Aquí. Es el mismo. Lo único que están haciendo es, yo cambié quién eran X, Y, Z. Entonces, todo esto que tenemos aquí es exactamente igual. Entonces, aquí defino el valor crítico, defino los valores medios, el valor global medio, la varianza, aquí vamos a ponerlo así, MSTR, si se fijan, es la media de la población X menos la media global al cuadrado, más la media de Y menos la media global al cuadrado, más la media de Z menos la media global al cuadrado, entre I menos 1. Calculo MSE, que es la varianza de X más la varianza de Y más la varianza de Z entre I. Calculo F, el estadístico, calculo el p-valor. Y voy a colocar en la matriz de resultados este renglón para la especie, en este caso cada una de las características morfológicas, longitud y ancho de sépalo y de pétalo, son 4. Lo único que hago enseguida es definir el título de mi gráfica a través de unas condicionales. Para que se vea bonito, básicamente. Esto no tienen que poner así forzosamente, pero se ve mejor. Aquí me falta. Entonces después utilizo el box plot con las 3 poblaciones. Mira, yo creo que aquí lo puedo poner X lab. Sería C. Entonces aquí sería... Entonces, ok.
Ok. A ver. Déjeme ver. Ya, aquí aquí debe ser comilla. Ok. Bueno, aquí se ven, digamos, cada una de las gráficas y aquí se ven, en este caso, el resultado. Dijimos que era el F, el valor del estadístico, el p-valor y si podíamos rechazar. Ok. A ver, voy a hacer más chico esto. Ahí se ve. Ok. Si el p-valor menor a alfa es 1, se rechaza, ¿verdad? Sí, correcto. Ah. Acuérdense que rechazar significa que son diferentes los valores medios. Que hay una diferencia entre los valores medios de cada una de las poblaciones. Si fuera 0, quiere decir que el p-valor es mayor que alfa, entonces no lo puede rechazar, entonces hay evidencia para decir que los valores medios son iguales de las poblaciones. Bien, muchachos. Fíjense que en este ejemplo estamos repasando la parte teórica de ANOVA, pero también quiero que me revisen la parte de programación en R, cómo definir una matriz, cómo definir una gráfica con varias subfiguras, cómo definir un ciclo, cómo acceder a los elementos de una matriz, cómo hacer una condicional. ¿Salen? Son todos esos tipos de cosas que la idea es que se repasen en este ejemplo. No es nada más la parte del concepto de estadística, sino me interesa también que vayan desarrollando esta parte de manejo de R en la programación. ¿Sí pudieron? Les comentaba, para los que les interese, les digo, el siguiente semestre voy a dar esta materia de aprendizaje y clasificación. La diferencia es que todo lo vamos a hacer ahora en Python. De hecho, es tiene mucha mayor cantidad de herramientas. Obviamente en R también pueden hacer hay librerías en R para la parte de clasificación, pero creo que están mucho mejor desarrolladas en Python. Y Python también lo podemos correr en Colab, entonces funciona bien también. ¿Preguntas que tengan? No, profe. No. El viernes les voy a pedir que me den la hora para la materia de procesamiento digital. Vamos a tener un examen, entonces va a ser de 8 a 10. Nos vemos el lunes. Vamos bien, de hecho, en la siguiente semana vamos a concluir ya el curso. Ya nada más me queda
Fíjense que aquí hasta ahorita dijimos que hay diferencias entre los valores medios. Ahora en la siguiente sección de la unidad vamos a ver cómo identificar qué valores medios están siendo diferentes. Y la última parte de la unidad es qué pasa cuando las poblaciones son diferentes en tamaño. ¿Ok? Que es lo que vamos a cerrar ya todo el curso. ¿De acuerdo? Entonces nos veríamos el lunes. Las notas ya están en Teams. Están ya como unidad 7. Primero chico. Aquí están archivos. Aquí están. Pueden checarlo. Aquí está unidad 7. Entonces, la siguiente semana cerraríamos el capítulo, posiblemente el lunes. El miércoles hagamos algunos ejercicios y posiblemente el viernes próximo tengamos el parcial ya final. Les digo, vamos bien, vamos a cubrir todo el plan de estudios. De hecho, no nos faltó nada. Entonces, pues estamos en tiempo. Profe, yo tengo una duda. Dígame.